Hablaremos sobre el impacto del COVID-19 en la economía global y en la economía de Bolivia. Una visión integral de sus efectos en los mercados, el comercio internacional y el turismo. Introducción. La pandemia de COVID-19 declarada en 2020 provocó una crisis global que paralizó la producción, cerró fronteras, interrumpió el comercio y redujo drásticamente el turismo. Bolivia, como muchas economías emergentes, fue duramente golpeada, enfrentando recesión, aumento del desempleo. Este video busca analizar cómo la pandemia impactó tanto en la economía mundial y en Bolivia. Justificación. Este tema es de suma importancia porque nos permite reflexionar sobre la vulnerabilidad de los sistemas económicos ante crisis globales. Entender el impacto del COVID-19 no solo sirve como una evaluación de daño, sino también como una lección para fortalecer la resiliencia económica, diversificar fuentes de ingreso y mejorar la preparación ante futuras emergencias. El objetivo general es analizar el impacto económico del COVID-19 a nivel global y en Bolivia, con énfasis en los mercados, el comercio internacional, el turismo y otros sectores clave. El COVID-19 cambió el mundo, pero su historia realmente comenzó en Asia. A finales de 2019, en Wuhan, China, una misteriosa neumonía comenzó a extenderse. Pocos imaginaron entonces que se convertiría en una pandemia global. Para marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud había declarado el COVID-19 una crisis mundial. Pero esto es lo fascinante. Los países asiáticos respondieron rápido. China cerró ciudades enteras. Wuhan estuvo aislada por meses. Corea del Sur lanzaron pruebas masivas y rastreo de contactos. Japón, Taiwán, Singapur. Todos usaron tecnología digital para rastrear y controlar el virus. Estos movimientos rápidos ayudaron a muchas economías asiáticas a evitar lo peor. Claro, hubo dolor. La economía de China se contrajo casi un 7% al principio, pero al final del año ya estaban creciendo de nuevo. Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, ellos lograron mantener sus economías a flote, mientras el resto del mundo luchaba con recesiones profundas. India y Filipinas enfrentaron desafíos mayores, principalmente debido a la alta densidad de población y sistemas de salud más débiles. La lección de Asia, la respuesta rápida, una fuerte confianza social y la tecnología inteligente son clave. La pandemia interrumpió las cadenas de suministro, afectó las exportaciones, pero también aceleró el comercio electrónico y el trabajo remoto. Más gasto público, más pagos digitales y, seamos honestos, una nueva forma de vida para millones. Si algo aprendí es que la preparación, la resiliencia y la innovación son lo que ayudan a las sociedades a recuperarse, sin importar dónde comience una crisis. Hola. Hoy quiero hablar sobre cómo el COVID-19 sacudió dos rincones del mundo, Latinoamérica y Europa, al golpear el comercio internacional y el turismo, justo donde más duele. Empecemos con Europa. Imagina esto, fronteras cerradas de golpe, cadenas de suministro enredadas y nuevas normas de salud por todas partes. De repente, países como Alemania, Francia e Italia vieron cómo sus exportaciones e importaciones caían en picada. Las fábricas se detuvieron, los productos se acumularon en los puertos y las empresas se esforzaron por adaptarse. Incluso con la Unión Europea inyectando enormes paquetes de recuperación, estaba claro que depender tanto de los mercados globales los dejaba expuestos y de alguna manera frágiles. Ahora hablemos del turismo, porque en Europa no es solo un negocio, es una forma de vida. Piensa en las playas soleadas de España, las ruinas antiguas de Grecia, las costas de Portugal, todas usualmente repletas de turistas. Pero la pandemia frenó los viajes en seco, los vuelos se cancelaron, los hoteles cerraron y las ciudades se vaciaron.
Según la Organización Mundial del Turismo, Europa experimentó una asombrosa caída del 70% en las llegadas internacionales en 2020. Ese es el tipo de número que te hace sentarte y prestar atención. Pero si crees que eso es malo, espera a escuchar sobre Latinoamérica. El golpe allí fue aún más duro. Con sistemas de salud más débiles y menos dinero para amortiguar la caída, países como Brasil, Perú y Bolivia sufrieron un golpe masivo. Sus economías dependen mucho de la exportación de materias primas, como petróleo, cobre y soja. Pero la demanda global se desplomó, los puertos cerraron y de repente los empleos desaparecieron. El desempleo y la pobreza se dispararon. El turismo en Latinoamérica era un salvavidas para millones. Piensa en las playas de México, las ruinas de Perú o los resorts en la República Dominicana. Todos estos lugares dependen de visitantes de todo el mundo. Pero durante el COVID, la actividad se desplomó en un 75%. Pequeñas empresas cerraron. Cientos de miles de personas perdieron sus empleos, casi de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es la gran lección? El COVID-19 no solo desaceleró la economía mundial, sino que expuso lo vulnerables que son realmente estos sectores. El comercio y el turismo no son solo números, son el latido de las familias y las comunidades. Incluso ahora, tanto Latinoamérica como Europa siguen trabajando para recuperarse, buscando formas más inteligentes y resilientes de recuperarse. Quizás este sea el momento de repensar cómo nos conectamos, viajamos y hacemos negocios en todo el mundo. Gracias por sintonizar. Si quieres profundizar en historias que importan, quédate. Tengo más en camino. El COVID-19 llegó a Bolivia en marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el departamento de Oruro. En cuestión de días, el virus comenzó a propagarse rápidamente por distintas regiones del país, generando preocupación y alerta nacional. En 2020, Bolivia, como el resto del mundo, se enfrentó a un enemigo invisible, el COVID-19. Como dato importante, durante la pandemia el Producto Interno Bruto de Bolivia cayó aproximadamente un 8% en 2020, reflejando el fuerte impacto económico. Las primeras medidas sanitarias fueron necesarias, pero paralizaron sectores clave de la economía. Solo el sistema de salud, ya debilitado, colapsó. Se destinaron recursos de emergencia, pero los hospitales quedaron desbordados. Turismo, lugares icónicos como el Salar de Uyuni y Copacabana quedaron vacíos. En 2020, el turismo cayó más del 80%, afectando a miles de familias. El comercio informal en Bolivia representa una parte fundamental de la economía nacional. Sin embargo, la llegada del COVID-19 impactó negativamente a este sector, obligando a muchos vendedores ambulantes y pequeños comerciantes a suspender sus actividades debido a las restricciones sanitarias y la disminución de clientes. A pesar de las dificultades, los trabajadores informales demostraron resiliencia y adaptabilidad. Implementaron medidas de prevención como el uso de barbijos, guantes, desinfección constante de productos y manos, y la reorganización de sus puestos para mantener el distanciamiento social. Gracias a estas acciones, muchos lograron reactivar sus actividades y seguir adelante, mostrando la capacidad de adaptación frente a la crisis sanitaria. En cuanto al comercio internacional, las exportaciones cayeron un 21%. Los precios de materias primas bajaron y el comercio con países vecinos, pues, se detuvo. Hablando de empleo y pobreza, en el pico de la crisis, el desempleo urbano superó el 10% y la pobreza extrema aumentó por primera vez en años. Pero no todo fue negativo. El Estado aplicó bonos de emergencia, y algunos sectores como la agroindustria mostraron resiliencia. Hoy, Bolivia sigue recuperándose. El turismo vuelve lentamente, las exportaciones se reactivan, y se habla de formalización del empleo como prioridad. La pandemia reveló las debilidades del sistema, pero también la capacidad del pueblo boliviano para adaptarse. Del caos nace el cambio, y en Bolivia la reconstrucción ya comenzó. Resultados. Da inicio en el continente de Asia. El análisis muestra, además, que es de conocimiento que fue la primera región afectada, pero así también una de las primeras en comenzar su recuperación económica. China fue de los primeros países en restablecer su economía porque logró un crecimiento del 2,3% en 2020, mientras que la mayoría de los países G7, el cual está compuesto por las economías más avanzadas del mundo, presentaban cifras negativas. El uso de la tecnología, la vigilancia sanitaria y la coordinación gubernamental fueron claves para la recuperación económica de este continente.
Además que el índice de manufactura de Asia Oriental mostró una recuperación en B, lo que permitió que muchas industrias retomaran sus niveles pre-pandemia hacia mediados del 2021. Seguimos con el impacto COVID-19 en Europa. Los principales hallazgos cuantitativos de la investigación sobre el impacto en las economías europeas exponen indicadores clave como la caída del Producto Interno Bruto, el cual es un reflejo directo de la magnitud de la recesión en los distintos países. Los datos anteriormente expuestos permiten identificar patrones, comparar la severidad del impacto entre regiones y vincular las consecuencias económicas con las características estructurales de cada país. Por ejemplo, España. España sufrió la mayor contracción económica con una caída del 10,8%, lo que refleja su alta dependencia del turismo y los servicios. Italia y Francia, también muy golpeadas, registraron caídas del 8,9 y 17,9% respectivamente. Ambas presentaron una fuerte presión sanitaria y cierres prolongados. Alemania, con una estructura económica más industrial y mayor margen fiscal, logró contener la caída en 4,9%. Por lo tanto, estos datos respaldan el objetivo de la investigación, que es analizar el impacto económico del COVID-19 en Europa, mostrando que los países más dependientes del turismo y servicios fueron los más afectados. La solidez institucional y las políticas fiscales jugaron un papel clave en mitigar la crisis. Existe una relación directa entre la estructura económica y la capacidad de recuperación frente a crisis globales.